¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Empecemos con un nuevo cuento. El engranaje del karma. En la zona sur de La Paz, Bolivia, el distrito más exclusivo y costoso de la ciudad, Marcos, un reciclador argentino, avanzaba con su carrito de supermercado en mano. Sus días de fortuna parecían lejanos, y el dinero que había ganado de su último reciclaje se había esfumado rápidamente. Ahora solo quedaban unas direcciones por visitar en busca de algo que le pudiera traer un poco de alivio. A su lado, siempre leal, estaba Pulgas, su inseparable compañero. Pulgas era una mezcla de caniche con otra raza de perros pequeños, un animal de pelaje rizado y amarronado que alguna vez fue blanco. Su andar era casi tan cansado como el de Marcos, pero su presencia era un consuelo constante en medio de la adversidad. No era un mal tipo, no robaba ni cargoseaba a la gente, pero odiaba trabajar. Un trabajo de lunes a viernes no iba con él. Hijo único de un empresario de dudosa moralidad que quería que todo se haga tal cual ordenaba, si es que quería recibir algo de dinero. Personalidad que se contraponía con la de su hijo, y llevaba incontables peleas, hasta que decidió huir de casa con algo de dinero. Marco decidió dejar de obedecer y de recibir dinero mal habido y dedicarse a las changas y hurgar en la basura. Era el hombre más libre de todo Bolivia. Como decía Sabinas, bajo el sol que me apuñala vivo sin patria ni dueño, como el aire lo regalan y el alma nunca la empeña. Llegó a la primera propiedad, una mansión moderna de 4 pisos, con pileta, quincho y una casa de servicio por separado. Tocó insistentemente el timbre, hasta que salió una mucama que tenía los ojos cansados, marcados por la rutina y el esfuerzo. La mujer de mediana edad y con una expresión de resignación en su rostro lo escuchó. «Buen día, ¿tiene algo que no use?» La mucama asintió con la cabeza y unos minutos después trajo una bolsa con comida y otra con frazadas. Marcos meneó la cabeza. Esta vez iba a decir la frase correcta. «Buen día, ¿tiene algo que no use?» «Karma». La frase como un mantra resonó en la muchacha, cuyos ojos se pusieron completamente blancos, como si el iris y la pupila no existieran. Un par de minutos después volvió con una bolsa de consorcio que contenía una sustancia viscosa en su interior. Tenía forma de corazón, pensó Marcos. No era la primera vez que le tocaba ese órgano. El joven siguió su recorrido hacia una antigua casa, pero en excelentes condiciones, con un jardín inmenso, una fuente y 2 gárgolas de mármol custodiando un amplio portón de madera de roble. Le abrió una mujer de unos 45 años, vestida con ropa deportiva y con un cuerpo transformado por múltiples operaciones plásticas. Su rostro tenía una expresión de perfección forzada, y su tono de voz era vacío. Cuando le respondió, «¿Qué desea?» «Buen día, ¿tiene algo que no use?» «Karma». Volvió con un cerebro que parecía gelatina de cereza dentro de un tupper de comida. La mujer, Verónica, pasaba horas en el gimnasio y gastaba grandes sumas en cirugías para mantener su figura, pero no parecía tener tiempo para pensar en nada más que su apariencia. Finalmente llegó a la última casa, que aunque elegante estaba sumamente descuidada. Pasto sin cortar, bolsas de basura rotas, humedad en las paredes, heces de animales por todas partes. A lo lejos se escuchaban los aullidos de un perro, que se iba aproximando de a poco. El pordiosero estaba listo para seguir huyendo si el animal era agresivo, pero salió un simpático perrito pequinés que terminó por olfatearse con Pulgas. Detrás de él apareció un hombre de unos 50 años, con una apariencia descuidada y un olor a alcohol que lo envolvía como una nube. Su remera estaba manchada de vómito y su mirada era de alguien que había perdido toda esperanza. Ante el pedido le entregó dentro de un trozo de papel de diario un órgano de color marrón, en forma de triángulo. Mientras tanto, Pulgas devoró el resto de comida que tenía su nuevo amigo en el tazón. Terminada la rutina, se dirigió a los monjes a canjear los órganos por dinero. Era una sobria casa, alejada unos kilómetros, casi llegando al sur de La Paz.
Ya era casi mediodía y el calor de Bolivia se volvía insoportable. Llegó y lo recibió un monje joven. Solo podía ver sus manos y parte de su rostro. Una túnica marrón cubría el resto del cuerpo. Le saludó con la mano ya que tenía prohibido hablar. Caminaron hacia la sala de la máquina donde estaba el abad Luis, de rostro sereno y tez oscura. Llevaba marcas de profunda meditación, con una tilaka en la frente, símbolo sagrado hindú que representa la energía divina. Sus manos adornadas con rudraksas, las semillas sagradas que se usan para la oración, eran delicadas pero firmes, como si estuvieran conectadas a una fuente de poder interior. Luis lo abrazó afectuosamente y luego descargó los 3 órganos al lado del mecanismo. «Tengo una duda, abad Luis», dijo Marcos. «Nunca me animé a preguntar, pero hoy que lo vi de buen humor, quisiera saber si estos órganos son reales». Todos se echaron a reír. «No somos asesinos», dijo la máxima autoridad del recinto. «Estas son materializaciones de la mala energía de algún ocupante de las propiedades que has visitado. Si fuera el órgano real, su dueño habría muerto en este instante. Cada órgano de utilería representa un tipo específico de mala acción o característica negativa. Corrupción, superficialidad, abuso, etc., que debe compensarse para restablecer el equilibrio entre el bien y el mal y liberar el alma». El símil corazón pasó por el artefacto antiguo y enigmático construido con una combinación de tecnología y esoterismo. Basándose en el análisis, la máquina usa una combinación de mecanismos hidráulicos, electromagnéticos y mágicos para convertir esa energía negativa en una forma tangible. Ese proceso genera documentos, informes o acciones que tienen un impacto real sobre la vida de las personas involucradas. En este caso, corresponde un tal Juan, un político corrupto que ha robado el dinero de los más pobres, desviando fondos para comedores que terminaron en sus cuentas bancarias. El armatoste escupió 3 juegos de documentos que deberían entregarse a los principales diarios del país. La copia del cerebro al ser deglutido correspondía a Verónica, una mujer que ha dejado de pensar y se dedica únicamente a cultivar su cuerpo, entre el gimnasio y operaciones. El mundo gira alrededor de su cuerpo. Esa carta es un currículum que dejarás en su correo dirigido a su esposo, de una joven secretaria que además de ser atractiva, es soltera, inteligente y de buen corazón, en contraste con su esposa que solo lo explota económicamente. Por último, el objeto de 3 puntas representaba un hígado. Correspondía a las malas acciones de Roberto, un borracho que gastaba su pensión casi todo en alcohol y en alimento para perros. El producto que salió de la máquina era una inyección para aplicarle a su perro Bobby, que sufre debido a la irresponsabilidad de su dueño. La inyección provocaría que el animal sufriera problemas de salud muy graves. Marcos recibió la mitad del dinero, que eran unos $500. Una vez que completaron los encargos de la máquina, podría recibir el resto del dinero. Se dirigió a un hostal donde aceptaban mascotas. Pagó una pieza por una semana, se higienizó y comió un modesto sándwich de jamón y queso con una gaseosa. Ya refrescado alrededor de las 16, se dirigió a cumplir la última parte del encargo. Empezó por el más sencillo y el que quedaba más cerca, dejando los documentos en las redacciones de los periódicos. Y allí fue a la casa de la gimnasta y dejó el sobre en el buzón. Solo faltaba inyectar a la mascota. Vio la hora y ya eran las 21. Decidió volver a la pensión. Se justificó en que iba a llamar la atención que un pordiosero merodeando de noche en un barrio rico. Pero no quería inyectarle nada al perro. Se había hecho decenas de encargos. Sabía que si eso no lo mataba lo iba a dejar en condiciones deplorables. Pobre animal, se imaginaba. Y pensaba en su compañero y se le llenaban los ojos de lágrimas. Al día siguiente, mientras desayunaba de la basura, vio una noticia en los escaparates de las casas de electrodomésticos. Todos los canales hablaban de lo mismo: escándalos de corrupción, robarle a los más pobres, la mayor bajeza.
el diputado Juan muy complicado. Imagino que en un momento la carta en la casa de Verónica debería estar cambiando su situación en el corto plazo. Llegó a la casa del borracho, no tocó la puerta sino que entró por una ventana abierta. En el piso estaba roncando el dueño de casa y el perro dormía rescotado en su pierna. Pan comido, se dijo, una inyección y otros $500 más al bolsillo. Pulgas empezó a morderle y a tironearle el pantalón, al cual apartó con una patada. El chillido del perro contra la pared despertó al pequinés, que empezó a ladrar, y con sus ladridos se levantó el dueño de casa, quien se incorporó a duras penas, tambaleándose, y rompió una botella contra el piso y usó el pico como un arma blanca. Marcos dudó por un instante si huir, si enfrentarlo, si raptar al perro para luego inyectarlo. No era un ladrón, pero tampoco un cobarde. Intentó forcejear con el borracho, pero con una aguja en la mano era poco lo que podía hacer para sacarle la botella rota. Sintió primero unas punzadas y luego la sangre brotó de su estómago y luego de su cuello, y vio como el vidrio y el suelo se llenaban de sangre. Dejó caer la jeringa mientras su alma abandonaba el cuerpo. Ahí termina el cuento de hoy. La historia nos muestra cómo las malas decisiones, ya sean pequeñas o grandes, afectan profundamente la vida de los individuos. El dinero mal habido, la superficialidad, la irresponsabilidad no solo son defectos de carácter, sino que son actos que generan consecuencias inevitables. Al final, el mensaje es claro. Nuestras decisiones, buenas o malas, nos definen, y tarde o temprano el karma de nuestras acciones nos alcanzará. Hasta la próxima.